El Señor les bendiga a todos. Hoy traemos otra enseñanza bíblica, la cual hemos titulado ¿Quién vino en la carne y quién se encarnó en el Hijo de Dios? Pues Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hagamos una pregunta aquí. ¿Quién dice que envió Dios cuando vino el cumplimiento del tiempo, según este versículo? La respuesta la enseña el mismo versículo, sin forzarlo y sin añadirle, pues dice: envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, según Gálatas 4:4. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que el enviado es el Hijo de Dios nacido de una virgen. Este es el enviado, es un hijo de hombre, nacido de una virgen y nacido bajo la ley. Que el enviado no es un Dios hijo, que algunas doctrinas falsas enseñan. Pues escrito está en la Biblia, Mateos 1:20. No temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por eso el Señor Jesucristo se llama a sí mismo en la Biblia el Hijo del Hombre, porque el Hijo de Dios es un hombre que tuvo el único Dios con una mujer llamada María, porque dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Hijo que tuvo Dios con María, que es el Hijo de Hombre, según Gálatas 4:4. Este es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que ha venido en la carne, según 1 Juan 4:2. Este es el Hijo de Hombre que prometió Dios a un hombre llamado Abraham, que iba a ser el heredero de todo lo que Dios le iba a dar a Abraham, y que el heredero iba a ser un hijo suyo, o sea, un hombre, y no un esclavo que tenía Abraham llamado Eliezer el Damaseno, que era el mayordomo de su casa, según Génesis 15, del 2 al 4. Y aún sigue diciendo, en Hebreos 2:7, le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Pues las obras de sus manos es la herencia de Abraham y de su hijo heredero, que es Jesucristo. Y el que visita a los hombres, según Hebreos 2:6, que dice que ¿qué es el hombre para que lo visites? Y el que visita a los hombres es el que dijo que iba a venir. Yo mismo, abro comillas, yo mismo iré a buscar mis ovejas, según Ezequiel 34:11. Ese es Jehová, que es el Padre eterno. Por eso dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia. Este es el hijo de Abraham, y que es el hijo de Dios. Este es la simiente en la cual serían benditos Abraham y todas las naciones. Pues dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta simiente habla en Génesis 28. Lo dice también en Gálatas 3:16, pues esta simiente es Jesucristo. Pues dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y aún sigue diciendo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este es el hijo heredero de Abraham, el cual en él somos coherederos, según Romanos 8:17. Jesucristo es el hijo de hombre, que Dios le dijo a David que un hijo de él, o sea Jesucristo, de su descendencia, conforme a la promesa hecha a Abraham, Jehová levantaría por casa. Esta es la casa que Jehová edificará a David, y que el hijo de David, que es el Cristo, edificará casa a Jehová, que él sería por padre para él, y él sería por hijo para Dios. Este es el enviado hijo de Dios, un hijo de hombre, según 1 Crónicas 17:13. Este es el Cristo. Ahora en Jesucristo no solo habita la plenitud del Padre, según Colosenses 2:9, dándole el contexto a 1 Crónicas 17:12, pues dice, él me edificará casa. Hagamos una pregunta aquí, ¿quién le edificará casa a Jehová? Conforme a la promesa, un descendiente o un hijo de David, conforme a la promesa. Pues en Jesucristo no solamente habita el Padre eterno, nosotros también habitamos en Jesucristo, conforme a lo que le prometió el Padre eterno a David en 1 Crónicas 17:10, pues dice que Jehová le edificará casa a David. Y no solamente le edificará casa a David, sino a todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué quiere decir? Que confiesa que viene de la descendencia de Abraham y de David, según Mateos 1:1, conforme a los que creen en la promesa hecha por Dios a Abraham en Génesis 28:14 y a David en 1 Crónicas 17:12. Entonces vemos que esto sí está escrito en su palabra. Por eso hay doctrinas erradas ignorando estas escrituras y ignorando el poder de Dios. Siguiendo esta secuencia bíblica, vemos que el templo donde habita el único Dios, el templo más importante concerniente a la salvación, ya fue construido y fue destruido y ya fue otra vez levantado. Pues dice en Hechos 13:32, anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y aún sigue diciendo Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito. Oiga, por eso dice en Juan 2:19, y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. El 21 sigue, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Este
es Jesucristo, el templo o el tabernáculo donde el Padre Eterno habita. Y aún añade Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a las Escrituras y a la palabra que Jesús había dicho. ¿Y quién fue el que dijo? Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Pues Jesús, que es el cuerpo y es el espíritu, que es el Hijo de Dios y es el Padre Eterno. Porque Jesucristo es la unidad del Espíritu de Efesios 4:4. Un cuerpo que es el Hijo de Dios y un espíritu que es el Padre Eterno. Por eso, ese templo o ese tabernáculo se llama Jesús, que su etimología es la de Josué, que significa yo soy tu Salvador, o como lo llamó Moisés, tabernáculo de reunión. Pues dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, según Éxodo 33:7. Hagamos otra pregunta aquí. ¿A quién dice la escritura que buscaban en el tabernáculo de reunión? Pues a Jehová, que es el Padre Eterno. Lo mismo pasa con nosotros. ¿A quién esperamos mirar? En el Hijo de Dios. No a un Dios Hijo que enseña la Trinidad. No a un arcángel Miguel que nos presenta a los testigos de Jehová. Esperamos mirar al que dice la Biblia que es nuestro Salvador. Pues en Isaías 60:16 dice, y conocerás que yo Jehová es el Padre Eterno, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo. Y aún Zacarías 12:8 sigue diciendo, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Entonces, ¿quién va a defender a Jerusalén? Jehová. Y derramaré sobre la casa de David es descendencia, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí. ¿A quién van a mirar? Pues al que dice que va a defender al morador de Jerusalén, a Jehová, a quien traspasaron y lloran como se llora por un hijo unigénito. Pero estas falsas doctrinas enseñan y presentan al ángel de Jehová como otro Dios llamado Dios Hijo, cuando la Biblia enseña que el ángel de Jehová es el solo Dios único de los padres de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que el nombre del ángel de Jehová es el Yo Soy, que mal pronunciado llaman Jehová, el cual es el Padre Eterno según el capítulo 3 de Éxodo. Por eso Colosenses 1:15 te está enseñando que tú debes mirar en el Hijo de Dios, es al Dios invisible que es el Padre Eterno. No dice que tú debes mirar en el Hijo de Dios a un Dios Hijo, pues dice, Él es la imagen del Dios invisible. No puedes mirar a otro en el Hijo de Dios. Esto lo llama la Biblia enajenar el lugar santo según Jeremías 19:4. Pues dice, porque me dejaron, dice Jehová, y enajenaron este lugar y ofrecieron en él inciensos a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres. Los dioses ajenos son los dioses no conocidos, los dioses que no se les presentaron al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Pues el único Dios que se les presentó dijo que su nombre era el Yo Soy. Por eso, 1 de Juan 3:1 dice, por eso el mundo no nos conoce a nosotros, porque no le conoció a él. ¿A quién no conoció? Pues el versículo dice, ¿a quién? Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Pues el mundo no conoció cuál Padre. Pues dice 1 de Juan 4:2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo espíritu de Dios debe confesar que el Hijo de Dios es el Hijo de hombre, nacido de María conforme a lo que prometió Dios a Abraham y a David. Que de la descendencia de ellos, no en la carne, sino en los que creen conforme a la promesa, levantaría un Hijo de hombre para habitar en él. Por eso dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, que es el Padre Eterno, según Colosenses 2:9, y habitará toda la plenitud de los salvos, según 1 de Crónicas 17:9. Pues dice, asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él. Pues Jesucristo es el descendiente de David y de Abraham, el que edificará casa a Jehová y lugar a los hijos de Israel, donde habita el Padre Eterno con todos sus hijos. Estos son los descendientes de los que creen conforme a la promesa hecha a David y a Abraham. Los que creen y confiesan que Jesucristo ha venido en carne, estos son los hijos de Dios según 1 de Juan 4:2, dándole contexto a lo que dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, hablando de Abraham y de David entre otros, y de los cuales según en la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces vemos que el Cristo vino por una promesa que hizo Dios a los patriarcas, que son hombres del pueblo de Israel, que son Abraham y David, y por eso dice, según la carne vino el Cristo. No es por la descendencia de la carne, es por la descendencia de los que creen conforme a la promesa que Dios hizo a Abraham. Nunca vas a leer un versículo bien traducido en la Biblia que el que viene sea un Dios Hijo. Siempre vas a leer en la Biblia que el que viene es un Hijo de hombre, o el Padre Eterno. Pues esta es la unidad del Espíritu según Efesios 4:4. Que de esa promesa de los que creen levantaría un descendiente que sería el Cristo en el pueblo de Israel.
Por eso el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, en él habita la plenitud del Padre, según Colosenses 2:9. Y según Segunda de Crónicas 36:15, pues dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces vemos que su pueblo, que es Israel, es su habitación. ¿Qué quiere decir esto? De su habitación, donde él va a habitar por siempre, dándole contexto a lo escrito en Ezequiel 43:7. Y dice: y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Este es Jesucristo, el lugar de su trono en Israel. Porque de ese pueblo, que es Israel, vino el Cristo y el cumplimiento de la ley según Romanos 9:5 y Gálatas 4:4. O sea, de descendencia según la carne de los patriarcas, a los cuales se le hizo la promesa que un descendiente conforme a la promesa levantaría por su habitación, pues dice: misericordia de su pueblo y de su habitación, según Segunda de Crónicas 36:15. Y aún añade: en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, según Ezequiel 43:7. Hagamos otra pregunta aquí. Según este versículo de Romanos 9:5, ¿de dónde vino el Cristo, que es el enviado Hijo de Dios? El mismo versículo da respuesta sin añadirle: de los patriarcas, según la carne, vino el Cristo, dándole cumplimiento a las promesas que Dios hizo a los patriarcas del pueblo de Israel. Pues dice, Hechos 13:23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, que es su pueblo. Oye, hablando de David y de su descendencia. La Biblia te está enseñando que el Hijo de Dios viene es de la promesa que le hizo Dios a los patriarcas, que son hombres que creen que de la descendencia de ellos, no en la carne, sino de los que creen conforme a la promesa, de donde Dios engendraría un hijo en carne, un hijo de hombre, el cual la plenitud del Padre eterno habita en él, según Colosenses 2:9. Pero hay doctrinas falsas que enseñan que la plenitud que llena al Hijo de Dios es la de un Dios Hijo, trayendo así condenación eterna, porque presentan a otro Dios al lado del único Dios y presentan otro Salvador, contradiciendo lo que la Biblia enseña en Oseas 13:4 y Isaías 43:10 y 11. Esto se llama idolatría, y la palabra de Dios dice: no erréis, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Por eso erran las doctrinas por ignorar las escrituras y ignorar el poder de Dios, porque escrito está, sin forzar ni estrangular el versículo y sin añadirle como hacen las falsas doctrinas. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Padre Eterno. Y si la Biblia te está enseñando que el niño nacido y el hijo dado, que es Jesucristo, será llamado Padre Eterno, créale. Aunque el mismo Cristo te dice en Juan 14:11, créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Diciendo que Él no solamente es el Hijo de Dios, que es un hombre, sino también el Padre Eterno. Porque la plenitud de la deidad está en Él. Por eso en Jesucristo estamos completos, según Colosenses 2:10. Porque en el Hijo de Dios tenemos habitando al Padre Eterno con nosotros, habitando con su pueblo conforme a la promesa de Segunda de Corintios, que habla Segunda de Corintios 6:16. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Lo mismo que dice Efesios 4:4, un cuerpo, que es el Hijo de Hombre, y un espíritu, que es la plenitud del Padre Eterno, según Colosenses 2:9. Pero recordemos cómo dice 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Que todo espíritu que no confiesa que el Cristo vino en la carne conforme a la promesa que Dios hizo a Abraham y a David, los patriarcas del pueblo de Israel, es el espíritu del anticristo. Pero estas falsas doctrinas utilizan la artimaña del error y la astucia de la serpiente para enredar y enseñar que en 1 Juan 4:3 te está enseñando que el que no acepte la doctrina de ellos, que ellos predican, que el que se encarnó en el Hijo de Dios fue un Dios Hijo, es un anticristo. Pues estos dicen, abro comillas, si usted no confiesa que el que se encarnó en el Hijo de Dios fue un Dios Hijo, usted niega al Padre por negar al Hijo, usted es un anticristo, cierro comillas. Cuando a la verdad los anticristos son ellos, que tuercen e ignoran las escrituras. Esto se llama astucia de la serpiente, obreros fraudulentos, falsificar y añadir a la palabra, etc. Pero Hechos 24:14 dice: pero a estas falsas doctrinas nosotros testificamos que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de los padres de Israel, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, no ignorándolas como hacen ellos. Toda esta escritura que vemos que sí está en la Biblia, sí enseña que el que ha venido en la carne, que es el Cristo, es el enviado Hijo de Dios, que es un hombre conforme a la promesa que Dios hizo a un hombre llamado Abraham y a otro hombre llamado David. Que el enviado no es un Dios Hijo que enseña las falsas doctrinas.
También vemos que el encarnado en el Hijo de Dios no es un Dios hijo, que el encarnado en el Hijo de Dios es el que habita en él, el inigualable y único y soberano Dios, el Padre eterno. Que el Señor les guarde y les bendiga mucho. Hasta luego.